vamos a pasar al bloque de oposiciones. Quería empezar, bueno, primero, recordatorio, están abiertas la matrícula para acceder a nuestra formación de oposiciones. Este año 2024-2025 es la primera vez que nos unimos los tres para preparar tanto secundaria como primaria. Ya sabéis, ya hemos dicho mucho la metodología, pero temario actualizado, resumido, adaptado al tiempo que tenemos, formaciones internas de metodologías activas, simulacros, técnicas de estudio, clases en vivo, yendo al grano, no explicando cosas que no aportan nada, como puede ser temas, sino aspectos como situaciones de aprendizaje, metodologías activas y demás. Y nada, básicamente os dejamos el formulario para que os inscribáis. Intentamos hacer que las plazas sean limitadas para poder individualizar todo este apartado, así que aprovechad y en el momento que os inscribáis, pues ya os pasaríamos, de hecho, esa planificación de técnicas de estudio que tenemos en breve hecha de cara al año 2024-2025. Bien, dicho esto, vamos a empezar justamente por este punto. Vuelven las oposiciones de toda la vida, vuelven las oposiciones ya, no quedan comunidades con estabilización de tema y unidad, esta incertidumbre que no sabías muy bien cómo las iban a evaluar. Entonces, en este sentido, tenemos tema, supuesto práctico, su programación con unidades didácticas. Ahora luego vamos a ver diferentes casuísticas de este año de diferentes comunidades que os pueden servir. Pero, de nuevo, antes una opositora que se ha inscrito hoy de Andalucía con nosotros me preguntaba eso. Me dice, Diego, ¿vais a empezar en septiembre? Y digo, sí, hasta septiembre no te voy a pasar nada, en septiembre empezaremos. Pero me ha preguntado, ¿cómo me puedo ir preparando estas oposiciones? Y particularmente le he comentado, y de hecho lo vamos a compartir en este mismo podcast, como 3 artículos totalmente gratuitos, que creo que si te los lees, relees y tomas apuntes, está genial. Muchas veces empezamos la casa por el tejado, oye, cógete este libro. No, antes del libro hay artículos, en este caso de grupo aptitudes, de diferentes grupos que te pueden venir muy bien de educación física. Y he destacado, para aquellos opositores que van a empezar 2024, 2025 a opositar, como 3 artículos que creo que son la base. Uno ya lo comentamos en un podcast anterior, que es el artículo de educación física con significado. Creo que es la base para entender muy bien la identidad docente, el legado que queremos dejar en nuestro alumnado, el enfocarnos en esa adherencia tan importante de la educación física del siglo XXI. También el de evaluación formativa y modelos pedagógicos, donde se habla de los principales modelos pedagógicos y cómo aplicar la evaluación formativa. Y por último, revisando los modelos pedagógicos en educación física. Todos están en abierto, todos son gratis, y si tuviera que añadir un libro que podría acompañar a estos 3 artículos, sería el libro de Mariana Morales de evaluación formativa, que la evaluación formativa se puede aplicar en todas las etapas y especialidades, y si entiendes ese libro te aseguro que te vas a llevar mucho en ese sentido. No sé si queréis comentar algo de estas oposiciones que vuelven, que son de hecho las que nosotros hemos opositado anteriormente, que conocemos de primera mano. Paolo, no sé, creo que tenías algo de actualización también. Sí, no, a ver, yo me había apuntado varios ítems que a mí me gustaría saber, bueno, que me habría gustado saber en su momento de qué hacer en los primeros pasos, ¿no? Porque es lo que dices tú, al principio quieres leer como libros ya que están por encima de tus posibilidades, y luego empiezas a estudiar temas que te han pasado fulanito, pero sin haber entendido las bases de la oposición, y creo que estas cosas no tienen mucho sentido. Yo creo que lo primero y lo más primordial para mí es saber entender el enfoque real de la LOMLOE, el enfoque real, porque muchas veces entendemos la ley o la convocatoria, lo que sea, pero ¿qué es lo que realmente la LOMLOE quiere de nosotros en tema oposición y en tema docencia en el día a día? Entonces aquí parte mucho lo que acaba de decir Diego, que es saber evaluación formativa, es saber hacer situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta centros de interés, teniendo en cuenta transferencias con el contexto, ODS, un aprendizaje competencial en base a productos finales que resuelvan problemas de la sociedad, entender bien el DUA con sus elementos de motivación, representación y acción, objetivos de aprendizaje reales y alcanzables, que esto en la Comunidad Valenciana, que ahora lo hablaremos, por ejemplo, o sea, en teoría al mínimo ya pueden ser 6 situaciones de aprendizaje, por tanto son menos y por tanto es un entorno más real, y por tanto podemos hacer objetivos, como digo, más alcanzables y más reales a lo que es un curso escolar. Y entonces, en base a todo esto, que también tenemos vídeos, tenemos el vídeo de Ángel Pérez Puello que diferencia unidad didáctica de situación de aprendizaje. Diego también tiene muchísimos vídeos publicados de cómo hacer una situación de aprendizaje atendiendo Bueno, todos los espera, elementos. Paolo, Sí. quiero añadir una cosa. Claro, he dicho como artículos, pero también a esta Sí. chica le he recomendado que se vea nuestros podcasts y se vea nuestro canal Vale. de YouTube, porque muchas Por veces supuesto. nos minusvaloramos, ¿no? Nos infravaloramos, pero hay No. muchísimo contenido, entre otras cosas, la entrevista a Ángel Pérez Puello, o si te ves los 22 podcasts que llevamos, será por recursos. Eso es. Totalmente. Entonces, como digo, para mí el primer punto es este, el enfoque del alumno, el programar en base al contexto, y con esto claro,
ya piensas diferente o los códigos en cuanto a programar cambian. Que si ya de repente cogemos algo que hemos visto de un perfil que me han pasado porque le he puesto el arroba a mi amigo y me lo han pasado, y entonces a partir de ahí empiezo a aglutinar información sin ningún tipo de sentido. Para mí esto es lo primero, entender el enfoque y saber transferirlo, por como tú dices, empezar la casa bien, ¿no? Por los cimientos. Luego hablaríamos también del tema de formarse en tanto metodologías activas como en evaluación formativa, y en este caso utilizarlas como herramientas. A mí lo que me pasó es que cuando empecé a leer sobre metodologías activas, con el libro de modelos pedagógicos en educación física, bueno, otros libros, otras publicaciones, yo lo que quería era como meter las máximas metodologías activas posibles, y no. Lo que tenemos que hacer es intentar utilizarlas como herramientas a situaciones que hemos generado, ¿no? O sea, estos cimientos que hablaba antes, se me ocurre un contexto dentro de mi localidad donde he contextualizado mi centro, cojo un centro de interés, cojo un problema a resolver, pongo unos objetivos de aprendizaje reales, y a partir de ahí, ¿qué metodología me puede ayudar a conseguir eso? O qué evaluación o qué instrumentos de evaluación me pueden ayudar a evaluar eso. Entonces, aquí es donde veo yo esta transferencia y donde veo yo esta coherencia a la hora de programar y a la hora de entender la oposición. Y ya por último, y para mí no menos importante, hablamos de cómo estudiar, técnicas de estudio. Esto es súper importante. El que desde el día 1 nos pongamos como objetivo que cuando nos sentemos haya siempre una práctica deliberada y que hagamos uso de técnicas de estudio para poder sacar partido de aquello que aprendemos, de aquello que estudiamos, de aquello que programamos. Y esto, evidentemente, también hay que decirlo, también tenemos una formación que, como ha dicho Diego, estará dentro también del tema de la formación y de la preparación, y que es súper, súper importante. Y también algo ya como bonus, que se diría, el ser innovador, por supuesto, entender la LOMLOE, el leer sobre metodologías activas, evaluación formativa, todo eso está muy claro, pero luego ser realista y hacer una labor empática de lo que es un centro, de los recursos que existen, de la labor que hace en el día a día el tribunal que nos está evaluando, y en base a eso ser conscientes y coherentes con lo que estamos proponiendo, porque muchas veces, como tantas veces hemos dicho, la pirotecnia educativa, el ir por encima de, no sé, de las expectativas reales de un centro educativo, creo que nos pillan ahí. Entonces, ser muy conscientes de que muchas veces no podemos atender el multinivel dentro de un grupo, de la atención a la diversidad por falta de recursos o por falta del tema de la ratio, etcétera, y eso, ser conscientes de ello y programar siendo, como digo, atendiendo a esto. Muy bien. Pepe, ¿quieres añadir alguna cosita de estas OPOS 2025? Que me ha parecido espectacular cómo habéis dado con las claves para plantear un inicio progresivo, ¿no? En septiembre nosotros, como bien has comentado, empezamos la preparación bien estructurada, bien planificada, con objetivos concretos a corto, medio y largo plazo, con una estructura bien planificada, como estamos diciendo, con cortafuegos, con técnicas de estudio para ser lo más eficiente posible en las horas que dedicamos a la preparación de material, al estudio, al aprendizaje, a la creación de las situaciones de aprendizajes y la programación. Pero me ha fascinado también, Paolo, cómo ha dado esas claves también en cuanto a comprender al LOMLOE, en cuanto a formarse en metodologías activas. Y para eso, pues como bien he comentado también, Diego, tenemos el podcast de Movimiento Aprendo. Ya no solo el podcast, sino vídeos anteriores. Hemos hablado muchísimo de técnicas, de metodologías activas, de cómo funciona la LOMLOE, de diseño y situación de aprendizaje, de cómo diferenciarte en las oposiciones. Entonces, durante estos meses previos, lo que podemos hacer es ir sentando unas bases de vocabulario, de innovación, como bien ha comentado Paolo, pero siendo consciente de que vamos a tener que aterrizar todo esto a un contexto real. Entonces vamos a ir pensando también en cuál es el centro educativo en el cual queremos llevar a cabo nuestra programación, qué situaciones o qué podemos rescatar del entorno, qué motiva a nuestro alumnado, qué curso queremos seleccionar para cuando llegue septiembre y comencemos con la elaboración de la programación, tener ya una base sobre la cual poder arrancar. Y por supuesto, una clave que va a ser fundamental y que sería el paso previo al inicio de cualquier oposición es conocer las bases. Está claro que aún no está la convocatoria, sin embargo podemos coger convocatorias de años anteriores que tengan la estructura de las OPOS a las cuales nos vamos a presentar, leernos la convocatoria, que al final, si sabemos seleccionar, no son muchas páginas, serían 3-4 las páginas que nos interesa, en las cuales se hablan del desarrollo de las pruebas, del tiempo que tenemos, de si se puede hacer uso o no de materiales. Entonces, de aquí nos podemos hacer una idea de cuál es el proceso de las oposiciones, y con esta base ya
y los artículos que ha comentado Diego, que dejaremos abajo en los comentarios, que muchos de ellos te pueden dar el clic, te pueden motivar o ilusionar o rescatar una idea diferenciadora que puede potenciar tu motivación a lo largo del proceso, porque crees en la educación física, crees en lo que has aprendido, lo has masticado, lo has trabajado. Entonces, como he dicho, podcast de Movimiento Aprendo, canal de Movimiento Aprendo de YouTube, nuestro Instagram y, por supuesto, los artículos que dejaremos aquí abajo. Y si quieres prepararte las OPOS, obviamente, si estás ya pensando en preparártelas a partir de septiembre, abajo el link para prescripción y entre los tres, pues te pondremos las pilas para que hagas el mejor papel posible y saques las OPOS en el curso que viene. Sí, sobre todo eso, quiero destacar, de hecho, la historia de Marina, que Marina se sacó plaza y era una chica que cada vez que se ponía a estudiar utilizaba un cronómetro para medir sus horas productivas y sacó en total 984 horas, dedicó a la oposición, en los temas, 984. Eso tú lo divides entre los meses, te sale a 20 horas semanales, pero claro, son 20 horas semanales tremendamente productivas, sabiendo lo que hacer, sin malgastar ningún tiempo frente al papel, que muchas veces ocurre, de cómo empiezo, qué hago. Entonces es algo que nos hemos propuesto, ya en la preparación de este año lo estamos haciendo, que el primer mes vais a tener una planificación de cómo estudiar cada tema, de cada día qué hacer, cómo repasar, cómo rescatar, porque nos interesa eso, nos interesa que ni tú pierdas el tiempo, ni nosotros, que cuanto antes te saquen la plaza, pues antes nos recomiendas y quién sabe si el día de mañana incluso puedes colaborar con nosotros. Bien, dicho esto, creo que hemos hecho bastantes recomendaciones prácticas para prepararse estas nuevas oposiciones que son las antiguas. Y ahora quería hablar un poquito de cada comunidad ya para junio, para los opositores que nos escuchan y opositan en unas semanitas. Ya lo comentamos en su día, Madrid. Madrid tiene la casuística de que, aparte de que van por estabilización, pero me quiero centrar en reposición, que son estas oposiciones donde este año piden programar para un ciclo. Ya hicimos un podcast hablando de esto, pero quiero rescatar las ideas principales. Grosso modo, yo en educación física me centraría en este apartado de tener las cosas claras y ver cómo esas sinergias positivas que se pueden crear entre un primer curso del ciclo y un segundo, es decir, que independientemente de la unidad que te toque cuando estés frente al tribunal, hagas alguna alusión de cómo lo trabajarás, o en el curso posterior si te ha tocado el primero, o en el curso anterior si te ha tocado el segundo. Eso da mucha coherencia a la hora de presentar las unidades, es decir, imagínate que te toca un deporte en quinto de primaria. Pues bien, igual en ese quinto de primaria trabajas solo un elemento táctico, deja constancia que en sexto de primaria es posible que trabajes el mismo deporte o un deporte alternativo que tenga una analogía frente a la táctica, pero quizá pues introduces otro componente táctico ofensivo, otro defensivo, y quizá el modelo de sesión y introduces emociones, el modelo de Irene Pellicer. Que se vean esas progresiones que dan mucha coherencia. También otra recomendación, que esto va a servir para todas las oposiciones, pero lo comentaba antes con mis opositores, que la sesión que expliquéis, cuando os paráis y expliquéis una sesión, para tener esa empatía con el tribunal, para que os compre el discurso, para sonar realista, es muy importante que dibujemos en nuestro discurso posibles problemáticas que nos encontramos frente a ese contenido y las vayamos solucionando, porque así no damos pie a ninguna objeción. Pongo un ejemplo, de nuevo, un contenido como la expresión corporal. Yo me hago una listita, ¿qué problemas tengo cuando hago una unidad de expresión corporal? Pues tengo que algunos alumnos son muy vergonzosos, tengo otros alumnos que dicen que odian la expresión corporal, que solo quieren competir, vamos a jugar al fútbol. Tengo alumnas que quizá pues están por encima del percentil porque esa dramatización, esa danza ya la hacen fuera y se aburren con los estímulos que les da el docente. Pues esto, a lo largo de tu exposición, a lo largo de tu sesión, lo vas comentando y también lo vas solucionando al respecto. Entonces, en Madrid ya lo hablamos en su día, no sé si queréis plantear de forma breve, porque aún nos queda unas cuantas comunidades, pero es sobre todo que no tengáis miedo. Programar en ciclos es lo mismo que programar en un curso, pero bueno, tenemos que tener el foco y que se vean esas progresiones, y no pasaría nada que se repita incluso el mismo contenido, pero con esa secuencia progresiva que hemos visto. Pepe, ¿quieres añadir alguna cosa en este apartado? Sí, aquí quería comentar que hace un tiempo, cuando salió la noticia de que se iba a programar por ciclos para las OPOS de Madrid, rápidamente nos empapamos un poco de qué consistía, también aplicamos un poco de sentido crítico, de lógica, que supone
programar para un ciclo para 2 cursos consecutivos en los cuales pues el alumno tiene un nivel de madurez, un nivel físico menor y necesita esa progresión, ¿no? Que quede constancia. Entonces publicamos un artículo en el blog de Movimiento Aprendo que se llama Programación por ciclos en la Comunidad de Madrid, o sea, muy al grano, y ahí explicamos un ejemplo muy práctico que os puede inspirar para elaborar vuestra propia programación por ciclos. Hablamos del aprendizaje de una situación de carrera en la cual teníamos quinto y sexto de primaria. Entonces, en quinto de primaria hablamos de una situación que se llamaba Aprendemos a correr, en la que nos enfocábamos en la técnica básica de carrera, en el concepto del ritmo y en el uso de la escala del RIR, de la percepción del esfuerzo, para medir el esfuerzo del alumnado, en vez de un sistema un poco más complicado como veríamos a continuación en el sexto curso. Y después, el objetivo principal de esta situación de aprendizaje de carrera, pues que el alumnado sea capaz de correr un máximo de 8 minutos dando vueltas a la pista, por la montaña, etc. Si pasamos a sexto, que la unidad se llamaba Corre con tu corazón, aquí ya estamos haciendo referencia a que vamos a añadir a todo lo que habíamos hablado anteriormente, ya no solo en los conceptos básicos de la técnica, sino a pulir esa técnica, a depurarla, esa técnica de carrera. También, obviamente, el concepto del ritmo, de mantener un ritmo estable que sea capaz de correr durante un tiempo prolongado. Y lo que añadimos, en vez del RIR, que era la autopercepción del esfuerzo de una forma subjetiva, lo que tenemos es el control de las pulsaciones. De ahí el nombre de Corre con tu corazón. El control de las pulsaciones con diferentes métodos, pues contándome las pulsaciones aquí, diferentes puntos del cuerpo donde me puedo contar las pulsaciones, con un reloj inteligente, etc. Y aquí, como vemos, el objetivo, si en el quinto curso era correr 8 minutos, ahora aumentamos un poquito y deberían de correr 10 minutos, de modo que se ve esa progresión ya no solo en el contenido, sino también en los objetivos físicos que planteamos. Y aquí sí que se ve la progresión. Y después también debe de quedar claro que también hay una progresión en la evaluación, en los diferentes instrumentos, ya que la LOMLOE nos insta a utilizar diferentes instrumentos de evaluación para democratizar lo que es el reparto de la nota, vamos a decir, pues en este caso el alumno, como estaba diciendo al principio, es de una forma más subjetiva, utilizando la escala del RIR, va anotando en una lista de control el esfuerzo percibido durante diferentes actividades que hacemos en las sesiones. Pero después, en sexto, aumentamos un poquito la dificultad de ese instrumento de evaluación. Se pueden coevaluar el uno al otro de una forma como nos explicó Paolo en el podcast anterior, de modo que un alumno por parejas evalúa al otro, evalúa el ritmo, evalúa las pulsaciones, hacen registro, hacen una reflexión conjunta y al final pues podemos utilizar también una lista de control un poquito más compleja para que se vea esa evolución y esa progresión del instrumento, o también podemos introducir el apartado de las rúbricas también para que el alumnado, que es un elemento un poquito más complejo, pues se vea esa progresión de quinto a sexto, como el alumnado pues ha madurado también a nivel cognitivo y es capaz de utilizar instrumentos de evaluación un poco más complejos. Justo antes hablábamos del aprendizaje basado en ciencia y en evidencia, y creo que justo esto de los ciclos va muy en relación con esto, porque si nosotros lo programamos en base a los conocimientos previos que hemos generado en un primer curso para luego generar una necesidad de aprendizaje, relacionarlo con lo que sabemos para aquello que queremos saber, esto es el cóctel perfecto para un aprendizaje significativo, que es lo que se suele decir en ciencia. Entonces también esto lo quería puntualizar porque muchas veces tiramos piedras, ¿no? al tanto cambio de ley, pero como decía Ángel Pérez Puello también en su momento, de lo que se pensó de la LOMLOE a lo que luego los decretos han hecho, sí que es verdad que, bueno, no se ha quedado muy clara la idea, ¿no? De lo que era la LOMLOE, pero en este tipo de cositas te das cuenta de que sí tiene sentido y de que si programamos en base a esto, en base a ciclos, en base al contexto y todo esto, vamos a tener un aprendizaje mucho mejor. Luego también es importante de cara a la programación, que eso también se lo escuché a Diego en un vídeo, y es que básicamente tenemos que saber utilizar los verbos de los criterios de evaluación que nos dan los ciclos. Porque, por ejemplo, en la primera competencia específica de la Comunidad Valenciana, en el primer ciclo, nos habla de utilizar recursos para la mejora de la salud física y emocional. También nos habla de aplicar conocimientos y relacionar riesgo y beneficio. O sea, aplicar conocimientos y luego relacionar riesgo y beneficio de diferentes hábitos y estilo de vida, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 verbos: el de utilizar, el de aplicar y el de relacionar, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es intentar, pues a lo mejor en ese primer curso hablar de utilizar y en el segundo de aplicar y relacionar. Por ejemplo, si nosotros en el primer curso utilizamos aplicaciones móviles aplicaciones móviles de anatomía, por ejemplo, para saber relacionar el tema de un estiramiento que estamos haciendo en clase con los músculos que estamos estirando,
luego en el segundo curso podríamos hablar de aplicar estos conocimientos para hacer una rutina de estiramientos a un compañero o una compañera. Y luego relacionarlo con esto, el impacto que tiene en mejorar, por ejemplo, la salud de espalda o qué importancia tiene esto en una vida sedentaria, mediante una infografía, mediante un dibujo, mediante un producto final que podamos inventarnos en ese sentido. Entonces, como digo, el tema de la programación por ciclos, podemos utilizar estos verbos de los criterios de evaluación para primero hacer una base en un primer curso y luego utilizar los otros para rematarlo en un segundo curso. Totalmente, perdón que estaba silenciado. Al final todo eso aporta coherencia y el tribunal lo va a valorar, esas sinergias entre ciclos, esa continuidad, esa incluso que vean que tienes esa visión holística y puedes dar otro contexto de aplicación en el curso posterior. Bueno, muy bien, creo que hemos dado bastantes recomendaciones y pasando antes del off topic, quería hablar de otra casuística que son las oposiciones de estabilización, en este caso las de Andalucía, que hay dos hechos característicos que creo que tiene bastante jugo y le podemos sacar partido si somos inteligentes a la hora de prepararnos estas semanas. En Andalucía, no sé si lo sabéis, el tema son 2 horas y media. Entonces, tienen esa media hora extra que creo que puede venir genial para, desde mi punto de vista, darle una vueltecita a los temas e incluso poner un ejemplo más largo de cómo vas a aplicar, me lo invento, el tema de juegos, crear una pequeña situación de aprendizaje, crear una sesión, un par de sesiones tipo, porque claro, 2 horas y media para cubrir 4 epígrafes y un epígrafe práctico es bastante. Entonces, yo creo que esa media hora extra es para que el tribunal, más allá de que cubra los conceptos teóricos, pues te explayes y veas, más allá de los clásicos piñones fijos que muchas veces nos han dicho en academia, de independientemente del tema que te toque, suelta el piñón de metodología, de cómo hacer la metodología, pero luego no se ve. Pues quizá cuando tienes menos tiempo puede tener más sentido, pero en este caso Andalucía la recomendación en cuanto al tema sí que es clara, de que os explayéis a nivel práctico, que prácticamente todos los temas le podéis dar esa vueltecita en cuanto a juegos, en cuanto a sesiones, en cuanto a situaciones de aprendizaje. Hay temas históricos, hay temas de evaluación que quizá es más complicado, pero de igual manera yo en los históricos o en estos que se centran más en la evolución de la educación física, yo lo que recomiendo al final es hablar en contraposición de cómo es la educación física del siglo XXI o cómo debe ser la educación física del siglo XXI. Y aquí tenemos de referencia de nuevo el artículo de educación física con significado. También, o el libro que acaba de mostrar Pepe, Descubre cómo es la educación física del siglo XXI, que está muy chulo. Y en este caso, pues en cuanto al tema, aparte en Andalucía sí que te piden un pequeño esquema, un pequeño dibujo. El otro día lo comentaba con una opositora que en el tema de evaluación, por ejemplo, pues iba a enseñar cómo es el instrumento de evaluación, quizá que no conoce, cómo puede ser un Moon Meter, y luego lo explica. Pues es un valor añadido que no va a hacer todos los opositores. Entonces, en ese sentido, en una oposición tan corta como es tema entregar un documento de 5 hojas y hacer una exposición de 30 minutos, tienes que cuidar los detalles, tienes que no confiarte, que es otra cosa que estoy viendo prácticamente a muchos opositores de estabilización, que se confían porque ven que es menos contenido, obviamente, que las de reposición, pero claro, tú te confías y llega el opositor que está desde hoy cuidando los detalles, sabiendo cómo explicar, trabajando la oratoria, mostrando, preparando un tema súper potente en cuanto a nivel práctico, te va a pasar por la derecha. Entonces, en ese sentido, en cuanto al tema, creo que tenemos que ser más prácticos que nunca. Y luego tienen 30 minutos a la hora de exponer, en este caso exponen la unidad didáctica. Y aquí la recomendación, si queréis hablamos un poquito y pasamos al off topic, quería preguntaros más en la parte práctica. O sea, tienen que hacer una exposición así, datos específicos de Andalucía, pues te piden que hagas hincapié a la cultura andaluza, al trabajo interdisciplinar, que se entienda mucho los métodos pedagógicos que vas a llevar. Esto también como recomendación para todas las comunidades. No me centraría mucho en el decreto y en la orden propia de tu comunidad. Y enlazar, y en el caso de Andalucía, por ejemplo, tenéis un par de objetivos de etapa extra, pues hacer algún matiz representativo en ese sentido. Pero sí que me interesa, porque de hecho es lo que trabajamos muy a conciencia, la parte práctica. Cuando pasas la metodología y te metes en sesiones, no sé si tenéis ahí alguna recomendación a la hora de explicar, que yo creo que es el corazón donde te puedes diferenciar. ¿Paolo? O sea, ¿puedo repetir la pregunta otra vez, por favor? Sí, o sea, de cara a las sesiones, de cara a la explicación de las sesiones, si tienes alguna recomendación. Vale, sí, justo lo hablábamos la semana pasada con el tema de sesiones ganadoras, que hablábamos de tener una estructura de sesión clara, referenciarla. Hablábamos de estructura de NPICER en base a todo este tema de la educación emocional, etcétera. Y también hablar mucho, o sea, del tema de los puntos, que hablaba del hexágono, ¿no? Que siempre era como esos 6 puntos
que hablábamos de, en todo momento, las cosas que el tribunal nos puede decir, ¿no? Pues tener en cuenta el feedback, la posición del docente, la posición del alumnado, la organización del material, la organización del espacio, como he dicho, el tipo de feedback. Entonces, todos estos puntos son el plan de contingencias, evidentemente, cuando estamos hablando de una sesión, de los posibles problemas que puedan surgir, tanto a nivel de disposición, a nivel de personas disruptivas, a nivel de balones o cosas que se puedan dispersar o incluso si hablamos del material que vamos a utilizar, no darlo antes de hora. O sea, tema de gestión de aula, básicamente. Todos estos temas, cuando nosotros demostramos dominio, conectamos bastante con el tribunal, porque son problemas del día a día. Entonces, si en el momento que empezamos a hablar de la sesión, hablamos de una estructura clara, del por qué hacemos esa estructura, y tenemos en todo momento en cuenta cada elemento de las actividades que estamos proponiendo, vamos a ganar autoridad. Y cuando ganas autoridad, ganas empatía, ganas atención, y a partir de ahí conecta contigo. Y por supuesto, apoyarte continuamente de materiales reales. No sé si la comunidad autónoma era, Pepe, ahora me lo dices tú, o sea, Diego, perdón, que era que no podías hacer uso ni de la pizarra ni de elementos visuales a nivel digital, puede ser. Eso era en Extremadura, pero bueno, de igual manera sí que puedes mostrar materiales. Vale, pues en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer uso? Pues de materiales del día a día, de cartas, de infografías, de decálogos que hayas podido realizar, de murales para explicar normas de los juegos, que justamente la semana pasada hablando con Pepe de esto, lo decía, ¿no? Pues meto uno fitness y preparo el mural de las reglas del juego y se lo doy al tribunal. Entonces, todo este tipo de elementos en el momento adecuado, con los elementos que acabo de describir, son los que más va a hacer conectar con el tribunal. ¿Por qué? Porque estás teniendo muy claro lo que propones y estás resolviendo problemas que el tribunal tiene y que la educación física en este caso tiene. Entonces, yo me centraría en esto, en ser súper pragmático, en resolver problemas antes de que te los plantee el tribunal y a partir de ahí dar mucho elemento y mucho material práctico de lo que tú utilizas y por qué lo utilizas en base a LOMLOE, ¿no? Lo que decíamos antes, con tema de conocimientos previos, con temas de momentos de parada, qué instrumentos prácticos, sencillos y rápidos utilizas para estos momentos, y en eso es lo que yo me basaría a la hora de exponer las sesiones. Pepe, ¿estás silenciado? Vale, aquí para aportar el cierre y complementar un poco la explicación de Paolo, que ha rescatado ya estas sesiones ganadoras que explicamos el otro día, tener claro la estructura de la sesión que vas a tener, hacer énfasis en maximizar el tiempo de compromiso motor, en darle valor al área de educación física, ya que es la más transversal que existe. Explicar también el uso de los materiales, cómo los vas arrastrando a lo largo de los diferentes juegos, de las diferentes sesiones, no por llevar muchos más materiales y más variados se va a maximizar el aprendizaje. De hecho, los docentes que han trabajado y el tribunal van a ser bastante gente con experiencia, va a saber que cuantos menos materiales y más se vayan utilizando durante las sesiones, pues se va a maximizar el tiempo de compromiso motor y no vas a tener que estar explicando y parándote tanto a explicar lo que son los materiales, se van a reciclar. Entonces, también cómo hacemos las agrupaciones para evitar esos sesgos de sexo, que el alumnado se ponga con su alumno favorito, que nos interesará en algunas situaciones que sea así para potenciar esos aprendizajes, esas experiencias de aprendizaje positivas, ¿no? Para generar esa inercia, pero después vamos a tener que maximizar también la interacción entre el alumnado. Y después también, como estaba diciendo Paolo, al tener la LOMLOE este año, que tiene como dos pilares fundamentales, también tiene el DUA por una parte y la evaluación formativa, pues explicar también cómo vamos a utilizar los tres principios del DUA en las diferentes sesiones. Y esos tres principios no se van a utilizar únicamente para el alumnado con necesidades educativas especiales, sino algo que nos puede diferenciar del resto de opositores que a lo mejor no escucha el podcast de Movimiento Aprendo, es que el DUA también se utiliza para facilitar el aprendizaje al resto de grupo. Entonces, no solo nombrar el alumnado de necesidades educativas que se va a beneficiar de los diferentes principios del DUA, sino también el gran grupo. Y por otra parte también, dentro de nuestras sesiones, explicar de qué forma vamos a hacer esas paradas metacognitivas, de qué forma vamos a hacer esas paradas para evaluar con diferentes instrumentos, como propone la LOMLOE, diferentes instrumentos de evaluación para una misma situación de aprendizaje, en el cual se haga partícipe también al alumnado en forma de autoevaluación, en forma de coevaluación y en forma de heteroevaluación, incluso añadiendo un cuarto componente en esta evaluación para hablar de la evaluación
cuadrada en el cual implicamos a otros docentes, a familiares, a otros agentes educativos, como imaginaos el conserje, personal de limpieza, etcétera. Pues reflejar todo esto a la hora del desarrollo, de explicar el desarrollo de las sesiones puede ser clave también para diferenciarse del resto. Y también puntualizar algo que tranquiliza mucho al tribunal a la hora de explicar el desarrollo de las sesiones, es explicar finalmente de qué forma vamos a sacar la nota. Entonces, para esto daría para un podcast entero, pero hay que tener muy claro cuáles son los criterios de evaluación, desarrollar los objetivos de aprendizaje, hacerlos realistas, incluso consensuados con el alumnado, y finalmente cada uno de esos objetivos lleva una ponderación y al finalmente se traduce en una nota y en una evaluación, que es lo que nos pide el centro educativo o nos pide nuestra comunidad. De modo que si tienes en cuenta todas estas propuestas a la hora del desarrollo de las sesiones, pues te vas a diferenciar del resto y vas a tranquilizar mucho al tribunal y vas a denotar que has trabajado, que tienes experiencia, o que si no lo has hecho, pues vas a ser un buen docente porque tienes en cuenta muchos factores que son de una aplicación totalmente real en el área de educación física. Qué bueno, hemos